Bienvenidos a una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast. Van apenas 3 meses del nuevo gobierno de Yamandu Orsi y ya tuvo que desactivar algunos conflictos porque tuvo que aceptar algunas renuncias y hacer algunos movimientos, pero en las últimas semanas además se ha generado algunos problemas con la bancada del Frente Amplio, con el Frente Amplio en general. El que viene de más larga data, ya desde que arrancó el gobierno, es el posicionamiento de la Cancillería y del gobierno en general respecto al conflicto de Israel y Gaza. Sí, sin duda. Los temas internacionales, sobre todo ese conflicto en el Medio Oriente, es uno de esos temas donde las redes frente amplistas tienen carta abierta para criticar al gobierno como si fuera de otro partido. Y eso es muy notorio. Y ahora lo hicieron ver los principales sectores que fueron sacando declaraciones en estos días, yendo un paso más que el gobierno al decir que lo que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza es un genocidio. El canciller Lubetkin lo que ha hecho hasta ahora es decir que no se trata solamente de ser declarativo, que las palabras no cambian la esencia, que lo importante es que el Estado uruguayo aporte a la construcción de la paz y que esos resultados eventualmente se van a poder ver, pero sectores como el Partido Comunista, como el Partido Socialista, como el PVP, como seregnistas, que son entre comillas los moderados, distintos comités de base, ahora recientemente el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, hasta el propio Frente Amplio Central sacaron declaraciones diciendo que lo de Gaza es un genocidio. Recordemos que el primer cuestionamiento vino vinculado a la oficina de innovación que tiene la ANI en Jerusalén, que ese ya fue un pedido que de inicio el gobierno descartó, pero ahora incluso lo que piden también es una condena un poco más dura desde lo declarativo. El presidente la semana pasada salió un poquito más fuerte y condenó la escalada de violencia que se venía dando, pero cada vez que tanto Orsi como Lubetkin hablan del tema, siempre mencionan también el 7 de octubre, por ejemplo, o de alguna forma ponen como las dos cosas al mismo nivel, y esa es una de las cosas que cuestiona el Frente Amplio, que pone el foco claramente en lo que está haciendo ahora Israel en la Franja de Gaza. Y una cosa de lo que mencionaba recién, lo de serenistas, ¿no? Generalmente la línea de Cancillería de los gobiernos del Frente Amplio estaba alineada más con los sectores moderados. Venezuela muchas veces fue un problema para el vínculo entre gobierno y Frente Amplio, pero en este caso incluso el gobierno está un poco más allá de lo que plantean los sectores más moderados del Frente Amplio, lo que por lo menos llama un poco la atención. Y especialmente teniendo en cuenta que la cúpula de Cancillería, tanto el canciller como la subsecretaria, Valeria Zuccasi, son personas o pertenecientes o allegadas a seregnistas, al sector que hoy está yendo un paso más. No es el único tema internacional que genera diferendos y claros y explícitos dentro del Frente Amplio, y el otro es la novedad de las venias para Beatriz Argimón como embajadora uruguaya ante la UNESCO y el de Carolina H. como embajadora uruguaya ante Portugal. Sí, exactamente. Ahí ya las primeras reacciones, obviamente desde la oposición, fueron muy críticas con las designaciones, sobre todo con la de Carolina H., pero también en el Frente Amplio hubo algunos cuestionamientos a este movimiento que hizo el gobierno, porque no entienden los motivos. Y eso fue un poco el argumento que dio tanto Óscar Andrade como Gustavo González, que son senadores, que es un lugar por donde tienen que pasar estas venias para ser aprobadas, de por qué el gobierno toma esta decisión, además sin dar explicaciones o argumentos de por qué designan a estas personas que, bueno, pertenecen al Partido Colorado y al Partido Nacional. Particularmente la de Carolina H. es la que genera mayor cuestionamiento. Andrade, incluso la de Argimón, dijo que tenía una trayectoria intachable, entonces estaba pro a votar esa venia, pero bueno, la de H, que recordemos, tuvo un rol en el caso Marcet que fue bastante cuestionado por el Frente Amplio, sobre todo por aquella reunión que mantuvo con el abogado Alejandro Balbi, que era el abogado del narcotraficante Sebastián Marcet, pero que luego cambió un poco su imagen al poner en evidencia los movimientos que había hecho el gobierno del entonces presidente Luis Lacalle Pou para ocultarle información al Parlamento. Sí, que tiene como abogado, nada más ni nada menos, que tuvo como abogado al actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Tanto Andrade como González son la parte minoritaria de la bancada, ¿ah? Pero basta con 2 votos para que esas venias no salgan aprobadas, para que el Frente no tenga los votos necesarios. En el Frente creen que no va a llegar la sangre del río y que bueno, esto se va a conversar adentro, en los sectores, por ejemplo, en los ejecutivos. El Partido Socialista se junta el jueves y este tema está planteado, tomar posición. Bueno, van a tratar de surcir para que no termine parte del Frente Amplio votando contra su propio gobierno. Exactamente, veremos, supongo que si llegaríamos a una situación de ese tipo, el gobierno retiraría antes la venia para no exponerse a una votación en la que sus propios senadores lo voten en contra. Pero también había otros cuestionamientos más vinculados a la comunicación, sobre todo de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Sí, a nadie le pasa desapercibido, que no es el comienzo que hubiera deseado el gobierno. Hay un archivo que a Orsi le saltan estos días, que lo han recuperado algunos canales de YouTube,
que es cuando recién había sido proclamado candidato a la presidencia después de ganar la interna, él dijo: queremos que nuestro gobierno no sea noticia por los escándalos. Y bueno, es un poco lo que no han podido zafar, ¿no? En estos pocos meses. Ya hubo 3 renuncias importantes. Tuvimos la renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, la vicepresidenta del puerto, Alejandra Koch, y ahora recientemente se suma la del presidente de Colonización, Eduardo Viera. Bien, eso está generando pase de factura y uno de los mensajes tal vez más notorios en estas últimas horas fue el de Fernando Gil, conocido como el Perro Gil, que era un jerarca de la administración de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior, secretario de Charles Carrera, ¿tá?, del coordinador de la bancada del MPP, quien cuestionó que los periodistas que el gobierno incorporó para la gestión de la comunicación no están dando la eficacia que hubieran esperado y que el gobierno se está rigiendo su agenda en base a las renuncias y que es necesario volver a encontrar el foco. Este es un tema que no solo Fernando Gil lo ha planteado, sino que se está conversando en distintos ámbitos, desde la mesa política, desde comité de bases. Es un tema que no escapa a nadie que esté metido hoy en la interna, en la orgánica del Frente Amplio. Exactamente, y ahora el gobierno va a tratar de sacar un poco también el foco de su gestión con la entrega de la rendición de cuentas en el día de ayer al Parlamento, donde ahí sí se va a empezar a generar una discusión de relatos de cuál fue la herencia del gobierno de Luis Lacalle Pou, que de alguna forma le va a dar cierto respiro al gobierno, que también va a tratar de instalar su punto de partida para, sobre todo pensando en el presupuesto de agosto. Sí, que está corriendo el cronograma, es importante decirlo, para el cumplimiento de los 63 compromisos de gobierno. O sea, eso también el gobierno de Orsi se está jugando a eso, a que van a generar una mejora en las condiciones de vida de la gente. Sí, incluso lo tienen bastante cronometrado, digamos, y cómo van ido avanzando esos compromisos. Pero del otro lado, en el Partido Nacional también hay algunas diferencias internas y porque también se largó una disputa electoral porque vamos rumbo al 28 de junio, donde la Convención Nacional va a tener que elegir el próximo directorio y al próximo presidente del directorio del Partido Nacional. Ya los 3 candidatos los hemos mencionado en otras oportunidades, que son Javier García, Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber, pero en el último directorio, el del lunes pasado, no pasó desapercibido que la actual presidenta Macarena Rubio le cobró de alguna forma a Javier García, que en su discurso de lanzamiento de esa candidatura el fin de semana dijo que no quería el directorio de un partido derrotado. Obviamente en referencia a la derrota de Álvaro Delgado en noviembre con Yamandu Orsi. Este lunes exactamente los blancos recibieron a los intendentes electos y también fue un poco una demostración de fuerza y de poder territorial que tienen los blancos. Lo dijeron en la conferencia en varias oportunidades de que bueno, es un partido popular que tiene 13 intendencias y 14 contando la de la coalición republicana. Pero bueno, este es el punto de partida para la convención del 28 de junio con los 3 candidatos ya lanzados. Álvaro Delgado todavía no lo hizo públicamente, pero sí hubo un asado en el que Aire Fresco oficializó esa candidatura. Va a haber disputa electoral, excepto que se llegue a algún tipo de acuerdo que por ahora no está pautado sobre la mesa, pero ya de pique arranca con algunos pases de facturas que los blancos lo tienden a hacer bastante público, según cuenta su historia. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.